En el primer vídeo de Hibernate pretendo que veáis cómo configurar este framework con NetBeans y cómo empezar a trabajar con los ficheros de configuración iniciales. Recordamos que lo fuerte de este framework es que puedo montar una aplicación web trabajando con un sistema gestor de base de datos, porque vamos a trabajar con persistencia de objetos, y que el día de mañana, si este sistema gestor de base de datos ha cambiado, por ejemplo, si nuestro desarrollo lo estamos utilizando con Oracle y el día de mañana queremos trabajar con un SQL Server, con MySQL, si utilizamos este framework veremos que no tenemos que alterar ni una línea de código de nuestro desarrollo, simplemente hacer referencia o modificar 4 líneas que hay en un fichero de configuración para indicarle que el sistema gestor de base de datos ha cambiado. Esto somos capaces de lograrlo gracias a que Hibernate utiliza un lenguaje de consultas llamado HQL, que lo analizaremos en uno de las unidades posteriores a la actual, y esas consultas HQL son traducidas la capa que genera Hibernate al lenguaje SQL de la base de datos que hay por debajo. Vamos a ir viendo un poquito el escenario para poder empezar a trabajar con este framework. Como hemos hecho en otras ocasiones, para poder crear un proyecto web con NetBeans no es más que elegir nuevo proyecto, Web Application. En este proyecto web le vamos a dar un nombre, Hibernate-EJ1, que es el nombre que le vamos a dar a nuestro primer proyecto Hibernate. Elegimos Apache Tomcat y muy importante que cuando lleguemos a la ventana de framework, ya hemos estado trabajando con los 3 anteriores, el que nos falta es Hibernate y le vamos a marcar. Y quiero que veáis que inicialmente nos aparece una base de datos con la que trabajar, que es la de MySQL, es decir, cuando creéis un proyecto Hibernate, inicialmente hay que conectarse a alguna base de datos para que nos cree todos los ficheros de configuración, y él nos sugiere que utilicemos una que instala el IDE, que es de MySQL. En nuestro caso, nada más que debería aparecer esta primera opción, porque es la primera vez que os conectáis. Puede ser que os aparezca alguna más de algún otro ejemplo que hayáis hecho con framework anteriores, pero lo habitual es que no os aparezca esta segunda que yo tengo, que ya está mapeada porque he hecho algún ejemplo, y que vosotros inicialmente configuréis la de la conexión que tengamos a Oracle. Es decir, que nosotros cuando creemos un primer proyecto aparecerá la de MySQL y tendremos la opción New Database Connection. Vosotros elegiréis New Database Connection para conectaros a la de Oracle y empezar a trabajar con nuestra base de datos Oracle. Es decir, que en vuestro caso voy a marcar los pasos que deberéis hacer, aunque en mi ejemplo no es necesario porque yo ya tengo esto mapeado. Vosotros deberéis decirle New Database Connection, elegir New Driver, añadir el fichero jar con el que estamos trabajando siempre para conectarnos a Oracle, es decir, el OJDBC14. Le elegimos, le damos OK, siguiente, y en la pantalla de configuración a nuestra base de datos Oracle, pues ya sabéis que la base de datos es XE, el host localhost, puerto 1521, el username es system, como hemos visto ya en más de un ejemplo, y la contraseña con la que nosotros nos conectamos fue Java Oracle. Meteríais simplemente estos datos, le daríais a Next y a finalizar. Le daríais a Next, elegiríais System, que es el usuario con el que conectamos, y finalizar. Al darle a finalizar, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo mapeado y me dirá que ya existe. Al darle a finalizar, lo que hará será, volveréis a esta ventana y ya tendréis esta segunda opción, que es la que yo ya tengo hecha, que es para conectarnos a Oracle. Entonces, elegiréis conectaros a Oracle y que os cree un proyecto con la conexión a Oracle. Le daremos finalizar. Y automáticamente nos crea un fichero llamado Hibernate CFG XML, donde si veis no es más que un fichero XML con los datos que tenemos para conectarnos a Oracle. Esto es importante, es el fichero, el único fichero que yo modificaré en caso de que el día de mañana mi aplicación quiera que funcione con otro sistema gestor de base de datos. Esto es importante, aunque en algún vídeo de posteriores unidades vamos a hacer algún ejemplo de conexión a otras bases de datos. Una vez que hemos creado este fichero, el Hibernate CFG XML, vamos a modificar algunas propiedades importantes. Por ejemplo, en Configuration Properties vamos a añadir a la propiedad Hibernate SQL el valor true, indicando que nos traduzca la instrucción HQL del lenguaje de consultas que utiliza Hibernate a el SQL de la base de datos que haya por debajo. Y también vamos a decirle en la sección Miscellaneous Properties que la sesión la vamos a controlar mediante hilos. Son las únicas dos propiedades que vamos a modificar inicialmente. Guardaré una vez que las hemos modificado. Y una vez que tengo el fichero de configuración Hibernate CFG XML en marcha, que sería el equivalente al struct config o al face config cuando venimos de otros frameworks, primer paso sería
que voy a agregar a mi proyecto. Voy a ir a la sección Other para verlo bien. Me voy a ir a Hibernate y quiero que veáis que hay un tipo de elemento que se llama Hibernate de ingeniería inversa. Si yo elijo este tipo de elemento, lo que va a hacer automáticamente, porque le voy a dejar el nombre que viene por defecto y que lo guarde en la carpeta Java, lo que va a hacer va a ser reconocer todas las tablas que tiene la configuración del fichero Hibernate CFG-XML con la base de datos a la que yo me he mapeado. Va a reconocer todas las tablas que tiene, pero fijaros que nada más que me va a dejar agregar aquellas que tienen primary key. Aquellas que no tienen la clave principal no me va a dejar agregarlas. Entonces, yo voy a agregar la tabla MP porque quiero hacer algún ejemplo inicialmente con la tabla MP. Nada más que voy a arrastrar esta tabla. Mirad cómo aparece un checkbox en la parte inferior que dice si queremos incluir tablas relacionadas. En caso de que esté marcado ese checkbox, si yo agrego en el asistente una tabla y hay alguna tabla que está relacionada con esta, también me lo agregará. Nada más que quiero trabajar con la tabla MP, le voy a dar finalizar y lo que hace este fichero es crearme una línea con el tag table filter por cada tabla que yo haya mapeado, de tal manera que ahora en el siguiente paso lo que hará será crearme tantas clases como etiquetas table filter encuentren en este fichero. Vamos a ver que es cierto. Si yo le digo botón derecho, new, other, de nuevo me voy a Hibernate y veo que hay uno que pone Hibernate mapping files and posts from database. Si elijo este, lo que va a hacer va a ser que automáticamente le voy a decir que me lo organice en el paquete clases hospital. Automáticamente lo que va a hacer va a ser generarme tantas clases como tag haya encontrado con table filter. Es decir, como va a encontrar solamente un tag que se llame table filter con el match name MP, me va a crear únicamente una clase que se llame MP. Le voy a dar finalizar. Mirad cómo es cierto que me ha creado una clase llamada en.java. Yo consultaré este objeto. Acordaos que Hibernate es un framework que trabaja con objetos. Yo consultaré el objeto de MP, consultaré las propiedades del objeto de MP y él se encargará, yo consultaré esto mediante HQL, él se encargará de hacer la traducción oportuna al lenguaje SQL que tiene por debajo. Es decir, que cuando yo consulte la tabla de MP, yo lo que voy a hacer va a ser consultar el objeto MP y gracias al fichero emp hvm.xml yo tendré la equivalencia. Es decir, que aquí le está diciendo que la clase MP de este paquete hace referencia a la tabla EMP de la base de datos. Cuando tú consultes la propiedad apellido de la clase MP, hace referencia a la columna apellido de la base de datos. Cuando tú consultes la propiedad oficio, hace referencia a la columna oficio de la base de datos. Es decir, que en el fichero hv.xml tengo la relación de la columna con la propiedad y de la tabla con la clase. Es muy importante también recordar que HQL distingue mayúsculas de minúsculas. Por lo tanto, cuando yo consulte el objeto MP, tenemos que fijarnos que la E está en mayúscula y M y P están en minúsculas. Vamos a hacer un primer ejemplo y lo que voy a hacer va a ser crearme un objeto de tipo Hibernate útil para capturar la sesión, donde también le voy a decir que me lo cree en el mismo paquete. Luego me voy a crear una clase normal que la voy a llamar empleados helper, porque lo vamos a hacer organizadito. La clase empleados helper, y lo tengo aquí preparado para ir más rápido, la clase empleados helper lo que va a hacer va a ser crear un método para poder consultar información. Fijaros, voy a hacer organizadito. Esta clase, empleados helper, fijaros que en el constructor de la clase simplemente voy a capturar el objeto Hibernate útil, se lo voy a asignar a la variable de tipo sesión para poder hacer cualquier consulta HQL mientras estemos en la sesión. Es muy importante que veáis que tiene un método, vamos a hacerlo organizadito para que lo veáis. Me voy a crear un método llamado getEmpleados, que al llamarlo lo que voy a hacer va a ser devolver todos los empleados de la tabla MP mediante HQL. Entonces el método getEmpleados, fijaros lo que hace. Primero, una vez que he obtenido el Hibernate útil sobre el objeto session, le digo que comienza la transacción. El método createQuery sobre el objeto session me permite lanzar cualquier consulta HQL. Por ejemplo, y hay una unidad destinada a aprender HQL. Por ejemplo, from m as m sería el equivalente a select asterisco from m as emp, que nosotros estamos acostumbrados a utilizar dentro de SQL. Es decir, que es consultar todos los datos de la tabla. Esto lo que hace es que me devuelve un objeto de tipo query,
un objeto de tipo query, que sería el equivalente a un result set. Entonces, el objeto query ahora mismo tiene toda la información de los datos devueltos por la consulta, pero tenemos que recordar que estamos trabajando con objetos. Entonces, nosotros vamos a devolver una lista con los datos que ha devuelto la consulta HQL. Lanzo una HQL sobre objetos, fijar cómo es cierto que la clase EMP, la E era mayúscula, la M y la P minúscula, y consulto objetos y distingue mayúsculas de minúsculas, estoy consultando ese objeto y él hará, sobre la capa de Hibernate, lo que hará será la traducción al lenguaje SQL que tengamos por debajo. Para ver el funcionamiento que es correcto, lo que he hecho ha sido crearme una página JSP donde vamos a decirle que el método getEmpleados, donde, si veis, importo las clases del paquete clases hospital, creo un objeto de tipo empleados helper, llamo al método getEmpleados, que si veis lo tenemos aquí, el método getEmpleados, que me retorna una lista con todos los objetos, con todos los empleados que ha devuelto. Entonces yo llego, le digo que me devuelva una lista con los datos devueltos por la consulta HQL, capturo su tamaño, que me recorra desde la primera fila hasta la última, voy obteniendo empleado a empleado, recuperando el apellido y el oficio de cada uno de los empleados. Fijaros cómo accedo a los métodos getApellido y getOficio de la clase MP, es decir, que son métodos que ya tengo yo en mi clase en.java, y voy imprimiendo los datos en pantalla mientras haya registros. Si ejecutamos esta página, veréis que lo que hace, muy importante, que vamos a agregar, muy importante un detalle, ¿vale? Si me vengo a la carpeta Libraries, ¿vale? Quiero que veáis que me vengo a la carpeta Libraries, porque por defecto, ¿vale? Lo suelen hacer los editores. Nosotros estamos trabajando con clases de Oracle, entonces el fichero jar de Oracle no lo adjunta, ¿vale? Es decir, que si veis aquí, nosotros vamos a hacer referencia aquí a través del Hibernate CFG XML, estamos haciendo referencia a estas clases que están en el fichero jar, entonces también hay que adjuntarlo, ¿vale? Es decir, adjuntamos el fichero jar a nuestro proyecto, que era el último paso que nos faltaba, y cuando nosotros ejecutemos el proyecto, pues vais a ver que automáticamente nos lo lanza. Recordar, mientras lo carga, recordar también que os he dicho en la documentación que sí, vamos a ver si lo ha cargado, aquí tenéis los datos, ¿vale?, donde los recupera. Es muy importante también recordar que si queréis familiarizaros y practicar un poco con HQL, en el fichero CFG XML le podéis dar botón derecho, Run HQL Query, y aquí podéis consultar mediante HQL los objetos que habéis mapeado, y esto, pues bueno, nos puede servir un poquito para que practiquemos con HQL. Fijaros que estoy haciendo una consulta con HQL, me está haciendo su correspondiente traducción a SQL y me está dando resultados. Yo aquí puedo probar si las instrucciones HQL que voy a incluir en un ejemplo, en un proyecto, va a funcionar o no. Entonces es muy importante también que en este fichero os familiaricéis con HQL, practicando un poquito aquí, a incluir alguna select, con un where, con un order by, una subconsulta, una join, y os hagáis con este lenguaje de consultas. Y revemos un poquito que no es más que, decíamos, el fichero de configuración, el fichero de ingeniería inversa. En base a este fichero de ingeniería inversa me crea tantas clases como línea estable filter yo haya mapeado, y luego no es más que mediante HQL lanzar alguna query, en este caso ha sido de selección, comenzando la transacción, devolviendo los datos, y fijaros que es cierto que estamos consultando objetos y los estamos pintando en pantalla. Entonces, en este primer ejemplo quería que vierais la puesta en marcha de Hibernate y su funcionamiento y su configuración.